Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de análisis de la televisión pública, Canal Capital. Hoy es un programa de luto por las miles de personas que están debajo de los escombros después del terremoto en Katmandú, Nepal, en Katmandú y en otras ciudades. Y hemos invitado a dos expedicionarios expertos en el Himalaya que han estado varias veces, ahora nos van a contar. Juan Pablo Ruiz, economista también, economista ambiental y consejero nacional de planeación, de paso. Y Marcelo Arbeláez, que acompañó también a Juan Pablo y que ha estado también en el Himalaya y conocen el sureste asiático. Es muy importante que hoy entendamos que este tema del terremoto debemos entenderlo también en su perspectiva de religión budista, cómo lo entienden los habitantes de toda esta zona del Asia, donde el budismo y el hinduismo rigen principios morales, principios de comportamiento y de convivencia ciudadana. Es un país también que ha sufrido el conflicto armado, es un país que sufre, y ahora más que nunca, de la pobreza y ahora de la desolación. Bueno, ¿por qué no nos cuentan ustedes un poco primero para ambientar y entender este desastre natural en medio de ese contexto sociocultural? Juan Pablo. Pues mira, Nepal es un país, compuesto por etnias muy diversas. Es un país supremamente denso en términos de población. Es más o menos una tercera parte o cuarta parte de la superficie de Colombia y tiene cerca de 30 millones de habitantes. Eso quiere decir que a lo largo de todo el territorio hay gente. Siempre que uno camina Nepal encuentra gente en todas partes. En el Valle de Katmandú no está solamente la ciudad de Katmandú, sino también, digamos, una zona poblada que ocupa hoy, se puede decir, el 100% del valle. Entonces, las condiciones son difíciles para la gente. Yo creo que si uno le pregunta a un nepalés si es pobre o no, él no le dice que es pobre. Claro que no. No, es gente que vive muy satisfecha con su espacio y su práctica de vida. Pero claro, eso no significa que tengan infraestructura para poder enfrentar una situación tan difícil como esta, ¿no? En el caso, Marcelo, y usted, que también ha estado varias veces, cuéntenos un poco cómo inició ese conocimiento de Nepal, porque desde el año 86 usted empezó a ir. ¿Cómo fue esa confrontación de un colombiano, bogotano, tropical, latinoamericano en un país budista, con este Himalaya, este frente maravilloso de montañas de más de los 8.000? Bueno, de hecho, pues el Himalaya pues es el ícono del montañismo en el mundo. O sea, todo montañista en algún momento sueña con conocer pues la majestuosidad de las montañas más grandes y más altas de la Tierra. Para nosotros, cuando iniciamos el montañismo con Juan Pablo, estando en el colegio, pues las montañas que teníamos como referencia son nuestras montañas. Aquí en Colombia, unas montañas maravillosas. Y a medida que fuimos ascendiendo a ellas, fuimos sintiendo el deseo pues, de conocer otros lugares y de aventurarnos en otros lugares, llevando precisamente nuestra capacidad a otras montañas y sobre todo montañas como las del Himalaya. Y por primera vez estuvimos en el Himalaya en 1984, en el Himalaya Occidental, en Pakistán, ascendiendo el monte Broad Peak y en el... ¿De qué altura? De 8.047 metros. Ojo, estamos hablando de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos montañas, ¿cuál es la más alta en Colombia? 5.800 en la Sierra Nevada de Santa Marta. 5.800, o sea, son 3.000 y pico de metros más, con un problema de oxígeno y de entrenamiento que tiene que ser realmente muy depurado. Aprovechemos para también hablar qué sucede antes del terremoto en el Himalaya en términos del alpinismo, del montañismo, de todas estas hordas de montañistas subiendo a los distintos picos y toda esta problemática ambiental que nos contaban en programa anterior, aquí en Su Madre Naturaleza, lo pueden ver en YouTube también, y más adelante Kurt Diemberger nos va a recordar un testimonio de los miles de toneladas de basura
que van dejando los montañistas y de todos estos problemas de egos, ¿no? De que yo subí al Monte Everest, más toda esta parte comercial, de comercio del turismo, del alpinismo. Hablemos un poco de eso para contextualizar, más por qué había tanta gente en el Himalaya cuando sucedió el terremoto. Pues mira, la primera vez que nosotros subimos o intentamos el Everest, que fue en el año 97, fuimos por el costado norte, o sea, por el Tíbet, y éramos 3 expediciones en el campamento base. La segunda vez fuimos por el costado norte, éramos 8 expediciones. O sea, de distintas nacionalidades. De diferentes nacionalidades. Y en el 2010 eran 46 expediciones. Y no solamente es el número de expediciones, es la manera como se hacen esas expediciones. Es decir, cuando fuimos la primera vez, todas eran expediciones deportivas donde cada uno, digamos así, llevaba lo suyo, fijaba su cuerda, abría su ruta. Ahora se ha comercializado al punto en que algunas expediciones, las de Russell Bryce, que es quizá el que más comercializó este tema, lleva a la gente con oxígeno desde el campo 1 en adelante. Entonces, muchas veces, inclusive, hay 2 sherpas que acompañan a cada uno de los montañistas y un guía profesional que va con cada uno de los montañistas. Ojo, para muchos de los que no sabemos de alpinismo, ¿qué es un sherpa? Porque es importante saber quiénes son estos personajes locales que conocen la región y que están acostumbrados aún a andar sin oxígeno a unas alturas muy prominentes. ¿Qué es un sherpa? Para que le expliques a la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza. Bueno, el Sherpa es un gentilicio, es decir, es la denominación de las personas que habitan en una región, particularmente en la región del Khumbu, en la parte baja del Everest. Los Sherpas, por tradición, desde los años 50, cuando se realizaban las expediciones, las primeras expediciones que subieron a la montaña más alta de la Tierra, se convirtieron en el mejor apoyo, el mejor colaborador. De hecho, no son guías como tales, ellos son personas que iniciaron cargando, llevando las cargas de las expediciones inglesas, principalmente expediciones suizas en los años 50. Toda la comida y el agua. Exacto. Y con el tiempo, estas personas se fueron especializando por su conocimiento y sobre todo por su gran capacidad para mantenerse mucho tiempo en la altura. Por lo tanto, son personas que tienen una capacidad fisiológica particular, además por los lugares donde habitan. Son personas que habitan normalmente por encima de los 4.000 metros en las estribaciones del Everest. Ahora, Apa Sherpa, la persona que más veces ha subido a la cima del Everest, es una persona de 1,60, con unos pulmones así de grande y una sonrisa permanente, ha subido 21 veces. 21 veces, una persona que ha subido más de 21 veces a los 8.800, casi 9.000. Bueno, esto es para contextualizarnos en todo este ambiente sociocultural, y ya que estamos aquí en el estudio tenemos 3 símbolos que nos acuerdan el budismo. Uno, el Buda, porque es que Siddhartha Gautama nació en Nepal, a pocos kilómetros de Katmandú, y esto es como el Belén de los cristianos. De la cultura judio-cristiana. Tenemos atrás el símbolo de la felicidad para el budismo tibetano. ¿Por qué no explican ustedes un poco qué significan? Y las banderas de las oraciones al viento. Expliquemos un poco, porque mucha de la teleaudiencia bogotana, colombiana, no está familiarizada con estos símbolos del budismo tibetano. Mira, el símbolo principal para nosotros, además en la vivencia que tuvimos con los tibetanos y con los sherpas, es, digamos, la alegría que ellos sentían de estar en el mundo y de estar contribuyendo en algo. De hecho, en la expedición que hicimos por el costado norte, Chuldin, un tibetano que nos ayudaba, digamos, a ir a sacar el hielo del glaciar, que tenía que retirarse como cerca de 1 kilómetro casi del campamento, y a las 6 de la mañana él ya había derretido ese hielo, lo había convertido en agua y nos estaba ofreciendo una taza de té. Un día recuerdo que Marcelo le preguntaba a Chuldin por qué sonreía tanto, porque él estaba feliz todo el tiempo, y él decía: porque gracias a Buda y a ustedes tengo trabajo, eso me pone feliz. Es una concepción completamente distinta al mundo, ¿no? Hay otro principio que es muy hermoso en el budismo, que es la compasión. Y este programa de hoy está dedicado a ese principio del budismo, la compasión que sentimos hacia todas esas víctimas del terremoto y ahora a ese esfuerzo monumental que hay que hacer
para la reconstrucción de un país. Ustedes como latinos, colombianos, de cultura judeocristiana, ¿cómo empezaron a relacionarse con los budistas y los hinduistas? Esto en inglés, supongo. Sí. ¿Cómo se construye esa relación con ellos en el caminar y en el escalar hacia esas cumbres? Bien, pues todo se basa en una actitud, que es la actitud del servicio. Los nepaleses, los sherpas, los tibetanos que conocimos son personas cuya actitud hacia servir al otro es lo que les da, yo creo que parte de su sentido y su razón de ser. Son personas, como lo decías, absolutamente abiertas, amables, como lo dijo Juan Pablo, también sonrientes, que hacen que apenas interactuamos con ellos, pues se genera un vínculo fuerte. Nosotros tenemos amigos, personas que han sido fundamentales para ese desarrollo de nuestras expediciones. Hay uno en particular que es An-Nuru, que tuvimos la fortuna también de que nos visitó, estuvo aquí en Colombia. Sí, él vino, estuvo en la casa de Juan Pablo viviendo, compartió con nosotros, fue a las montañas colombianas con nosotros, y es una persona que permanentemente ha estado cerca. Nosotros lo conocimos cuando él tenía 14 años, en la expedición del 1986 al Manaslu. Él era la persona que nos llevaba el correo, y él caminaba durante 15 días para podernos llevar ese correo que nos enviaban por cartas escritas. En Claro, ese en esa época no había celular. Claro, no existía. Era el correo que venía de Colombia, de correo correos que de venía Colombia. escrito, en cartas que llegaban a Katmandú, que las trasladaban hasta una pequeña ciudad llamada Pokhara, y de ahí, a pie, durante 15 días, a Nurú, Les llevaba las cartas. nos Sí, llevaba sí, las sí. cartas. Y se volvió obviamente el personaje más importante del campamento base. 3 veces llevó correo y 3 veces fue una fiesta. No, pues imagínense cómo sería además de ese esfuerzo tan maravilloso de caminar 15 días para llevarles un mensaje de amor de sus familias y decir que los estaban pensando. Bueno, esto nos permite contextualizar la parte de montaña. Hablemos del tema de lo que fue la tragedia de montaña. Porque los medios han hablado mucho estos días, han mostrado los mapas, pero ustedes que son montañistas, ese deshielo, ese derrumbe de ese bloque de hielo que cayó creo que fue a 5.200 metros. Sí, en el campamento base. Y que después hubo réplicas y ha seguido cayendo más hielo. ¿Ustedes cómo lo pueden explicar como montañistas? ¿Los Pues- cogió infraganti aquellos que estaban acampando? Pues mira, en el 2010 nosotros hicimos campamento ahí mismo, en ese mismo lugar, Ajá. en la base de la cascada de hielo y del Cumbo. Y allí oíamos todos los días avalanchas y avalanchas. ¿Y por qué esas avalanchas? Porque obviamente con el calentamiento global se están disminuyendo los glaciares, la estructura glaciar en la parte inferior disminuye su capacidad de soporte y empiezan a caer avalanchas de la parte alta. O sea, es realmente impresionante cómo se ha ido digamos, descomponiendo el glaciar del Himalaya a consecuencia de esto, ¿no? Que en la parte baja el calentamiento está derritiendo el hielo y eso hace que la parte alta se caiga con mucha más frecuencia. Desde luego, esto que sucedió pues genera unas avalanchas de una magnitud de un orden muy superior a las que se estaban generando acompañadas, digamos, por el calentamiento global, y de todas maneras, avalanchas siempre hay, ¿no? Porque el glaciar siempre está en movimiento, o sea, aún sin calentamiento global hay avalanchas, hay menos. Y ahora con el terremoto, pues, Ni obviamente hablar. fue gigantesco. Hay una cosa que hay que entender desde el punto de vista geológico, es que este terremoto, que es precisamente la liberación de la energía enorme de dos continentes que se unieron, el antiguo continente asiático con el continente hindú, al chocar formaron esa arruga que son las montañas del Himalaya. Una arrugota. Una arrugota enorme. De 9.000 Y metros. que está activa. Activa quiere decir que los dos continentes siguen chocando y generando una zona donde la corteza terrestre penetra bajo el otro continente, la de un continente. Y esta energía que se libera en forma de movimientos hace que las masas glaciares que están en las altas montañas, claro, aún más pierdan estabilidad y por eso se desprenden como producto de ese movimiento. Por eso estas avalanchas del terremoto
impactaron muchísimo, sobre todo las zonas del campamento. Bueno, con esta explicación de un geólogo, y además que es de conocimiento público, el alto riesgo de esta zona, ¿qué nivel de preparación tenía Nepal para poder enfrentar algo que estaba anunciado tarde o temprano, como puede suceder en Colombia también? Porque aquí sabemos que hay unas zonas de alto riesgo, incluido Bogotá, y la pregunta y la lección que trae es, ¿cómo estaban preparados en Nepal, mentalmente, institucionalmente, y si nosotros además estaremos ya preparados para un movimiento telúrico de 8 grados? ¿Qué puede suceder? Bueno, yo diría que no. Realmente la vida en Nepal y la vida política además es muy agitada, ¿no? Sí. Y la confrontación entre diferentes grupos ha hecho que obviamente se focalicen las cosas, no exactamente en la prevención del riesgo, ¿no? O sea, yo diría que el país no estaba preparado para algo como lo que sucedió. Eso no quiere decir que no tengan ellos una gran capacidad de respuesta. O sea, realmente la capacidad de respuesta de ellos frente a los eventos inesperados es impresionante. Y eso lo vimos nosotros en los Sherpas cuando hubo emergencias en las montañas. O sea, realmente es gente con una capacidad de respuesta muy grande y con una gestión y capacidad de gestión supremamente alta. O sea, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de la gestión humana, ellos tienen capacidad, pero desde luego hace falta infraestructura y hace falta material, digamos. Y por supuesto con esta altísima densidad poblacional de Nepal y además con la masa turística que hay hoy en día. Describe un poco, Marcelo, cómo es el tema del turismo de montaña y el turismo que está en esa zona, porque realmente con la falta de infraestructura, sobre todo de agua, ¿no? De agua potable. Yo personalmente tuve un problema de infección intestinal por tomar agua en el monzón, y ustedes me imagino que también han pasado por ese tipo de problemas por falta de infraestructura, agua potable, hospitales, etcétera. Pero allí, hablemos de ese turismo, porque Nepal vive del turismo, o ha vivido del turismo, y ahora sin los templos y sin todo ese patrimonio, ¿qué va a pasar? Pero esa masa de turismo de todas partes del mundo, ¿cómo la maneja Nepal? ¿Cómo la manejaba? Sí, de hecho, apenas uno llega a Katmandú, lo primero que recibe es esa hospitalidad natural del nepalés. Y esa hospitalidad natural basada en esa característica de ofrecer el servicio para mostrar su cultura especialmente. Y su cultura está basada en toda una tradición religiosa, tanto budista como hinduista. De hecho, Katmandú tiene templos que hoy, pues, desafortunadamente, pues están en el suelo. Han quedado en ruinas. Y esa característica cultural es muy atractiva para el turismo en general. Además, tiene una particularidad Nepal. Nepal es un país que en su gran mayoría se ha hecho a pie, es decir, caminando. Las personas de Nepal han construido sus poblaciones, han sacado el producto de sus cultivos a pie. Entonces hay caminos que son absolutamente maravillosos y hay una gran cantidad de turismo que va a Nepal a recorrer estos caminos, a hacer trekking por estos caminos. Además que están las montañas más altas del mundo, entre ellos el Everest, que también, como ese ícono que es, se ha convertido en un lugar donde muchas personas, no solamente montañistas, sino también turistas, han querido acceder a esta... Bueno, vamos a ir a una pausa, tomemos una respiración profunda como lo harían en meditación muchos monjes budistas, porque hay que tomar mucho aire y concentrarse para ver cómo va a ser esa estrategia de reconstrucción. Vamos a una pausa, ya volvemos, y fíjense bien este símbolo que está atrás, que es el símbolo de la felicidad en el budismo tibetano. Bueno, aquí en Su Madre Naturaleza, hoy estamos contextualizando el contexto sociocultural del terremoto, para no entrar ni repetir lo que ya han dicho los medios de comunicación. Y vale la pena que analicemos cuál es esa estructura de ciudad, ese modelo de ciudad expansiva, la capital de Nepal, Katmandú, y cómo en los pocos años que ustedes han sido testigos, ambos, de ese crecimiento, podemos ver el modelo urbanístico que tiene hoy. Juan Pablo.
Pues mira, la primera vez que estuvimos en Katmandú, Katmandú era una ciudad maravillosa, además con una arquitectura lindísima, muy tradicional, y Bhaktapur, que es un lugar sagrado que queda allí cerca, quedaba lejos de Katmandú. Uno tomaba una bicicleta y se demoraba, pasaba por una zona verde, digamos, de campos cultivados antes de llegar a Bhaktapur. Hoy día pasa lo que pasa entre Bogotá, Chía y Tocancipá, es un continuo urbano. O sea, el crecimiento de Katmandú, yo diría que se parece en términos del desorden al crecimiento de Bogotá y su área metropolitana. Es decir, la expansión y el crecimiento poblacional ha sido totalmente descontrolado. Ha sido un proceso, digamos, de concentración, digamos, de toda la riqueza y de toda la producción en el Valle de Katmandú, y adicionalmente sin ningún tipo, digamos, de prevención respecto al carácter sísmico, digamos, de la zona, ¿no? Entonces, muchas viviendas muy bonitas que conocimos nosotros, hoy día pues no existen, fueron demolidas y se cambiaron por unas viviendas, digamos, sin estructura antisísmica y obviamente de alto riesgo, pero además de tres pisos o de 4 pisos en algunos casos, y ha perdido realmente Katmandú en términos, digamos, estéticos, realmente se ha desvalorizado significativamente del 86 al 2010. Y se conserva algo, digamos, en la parte del centro en Tamil, pues en Tamil todavía vuelve uno a vivir el espíritu de Katmandú del año 86, pero cuando sale de allí hay unas partes, digamos, también de gentes que han ido, digamos, haciendo industria a través del turismo y que tienen, de hecho, buenos ingresos. Y tienen casas bastante grandes y sólidas. Algunos de ellos, pues de hecho, no sufrieron, digamos, con este terremoto. Porque construyeron con antisísmica. Claro, claro. O sea, y hay una gente que lo ha hecho. Además, dentro de Katmandú, te digo, por ejemplo, el gerente de Asian Trekking, que es una empresa con la cual nosotros, pues digamos, tenemos una relación bastante cercana, que son gente que hace montaña, digamos. Pues su gerente es un tipo que no tiene nada que envidiarle a un gerente ubicado en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. O sea, gente muy, muy capaz. Pero al mismo tiempo, pues hay unas diferencias en los ingresos muy grandes, y la parte pobre de Katmandú sí es una parte muy frágil y que obviamente pues muy vulnerable. Ahora, hablemos también del tema de desplazamiento de población. Katmandú, habiendo tenido un conflicto interno armado muy complejo, con la monarquía, además, y un grupo muy fuerte que quería tumbar la monarquía, que lo logró, entre otras, pero en esta inestabilidad política recibió también muchísimos desplazados del Tíbet. Marcelo, háblenos un poco de eso, porque esto es parecido al desplazamiento de población que hemos tenido en Colombia por el conflicto armado. Sí, correcto. Precisamente ese desplazamiento también es resultado de todo ese, digamos, esa invasión, por así decirlo, de China en el Tíbet. En los años 50, cuando pues, digamos, los tibetanos vivían en un territorio autónomo, fueron invadidos inclusive con armas y con una destrucción que involucró los templos, sus lugares sagrados, y la persecución precisamente de los monjes, entre ellos el Dalai Lama, tanto que tuvieron que salir por las montañas que limitaban con Nepal. De esa manera también Nepal acoge una gran cantidad de personas tibetanos, budistas, y a la vez con todo esto de los diferentes tipos de conflicto y diferentes tipos de intereses, se genera pues grandes desplazamientos no solamente del Tíbet, sino también de la India. Hay muchos hindúes que se han desplazado hacia Nepal. Y con una característica, Katmandú es una ciudad que acoge abierta. Es una ciudad abierta, es una ciudad que acoge a las diferentes personas, inclusive no hay una restricción en el culto, es decir, hay muchas religiones, principalmente pues la religión hinduista y la religión budista, entonces hay una gran mezcla. Vale la pena entender que el budismo tiene muchísimas acepciones según los países. En el Asia está el budismo chino, muchos de ustedes habrán visto unos budas así barrigoncitos, sonrientes, que son parte de la expresión del budismo chino. Está Tailandia, también con sus budas acostados, etcétera, unos budas enormes. Está Laos, Camboya, Nepal,
y otros países donde también la religión que prima es el budismo. Juan Pablo, sería interesante que aquí explicáramos cómo es ese mestizaje entre el budismo y el hinduismo en el caso nepalí. Pues mira, yo creo que lo que hay fundamentalmente es un gran respeto y coexistencia pacífica y armónica entre diferentes culturas. Y incluso yo quería señalar algo que nosotros vivimos allá en el Manaslu, y es cómo migraba la gente a través de un paso que se llama Lampalá, que está a 5.100 metros de altura sobre un glaciar. ¿Un paso de dónde a dónde? Del Tíbet a Nepal, atravesando la cordillera del Himalaya. Y era un paso en el que, digamos, la gente apoyada por el Dalai Lama y por, digamos, gente que apoya, digamos, un movimiento de migración finalmente para evitar la opresión de los chinos, porque realmente la opresión china es impresionante, o sea, al punto en que si el tibetano no se quita de la calle, pues el camión lo golpea, ¿no? O sea, es una cosa bastante agresiva. Y nosotros vimos en los lugares, digamos, de migración donde la gente migra en las horas de la noche, y son, digamos, migraciones, pues el Tíbet es un plató a 4.000 metros de altura que tiene 2 veces la superficie de Colombia, y hacen travesías de 40, de 50 días para llegar y cruzar por Lampalá y llegar a Nepal, y algunos de ellos siguen hacia la India, ¿no? Pero es realmente, o sea, uno vive todavía la situación, digamos, de desplazamiento de los Todavía ciudadanos. se vive. Sí, sí, claro. Bueno, esto me lleva también a que comentemos aquí, viene ahora el tema de la ayuda humanitaria. Obviamente todos los países solidarios, compasivos, están mirando cómo apoyar la reconstrucción. No, primero que todo, tratar de sacar lo que queda en los escombros, ver si todavía queda vida, pero además todos esos miles de millones que se van a necesitar de euros y de dólares para poder hacer una reconstrucción de un país. Y según comentaba en las varias lecturas de los medios, los países que más están colaborando son China e India, lo cual no es casualidad. ¿Por qué no explicamos cómo es esa relación con China, ya en un término más geopolítico? ¿Y qué representa este país mediterráneo en medio de esas dos potencias? Porque hay que entender que la ayuda humanitaria y todo este tema de la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático tiene su geopolítica también. Pues mira, Nepal y Katmandú, pues digamos, Nepal no fue absorbido, digamos, por la India y previamente por los ingleses, gracias a los gurkhas, que son tremendos guerreros que defendieron, ahí sí, en su momento y con las armas que tenían a disposición, que eran los cuchillos gurkhas, que son muy famosos, el territorio. Al punto en que los ingleses decidieron, en la medida en que no pudieron dominar, convertirlos en mercenarios. Y por eso Katmandú mantuvo su independencia. Pero naturalmente esa capacidad de combate, digamos así, de lucha de los gurkhas, pues hoy está mediada por una tecnología que naturalmente los anula. Entonces, claro, el riesgo para Katmandú de la presión de esos dos grandes países, porque es una franquita en medio de un territorio gigantesco que los presiona por lado y lado, es muy fuerte. Y uno lo siente también en la calle, ¿no? O sea, ya en el caso del Tíbet es impresionante cómo de la primera vez que nosotros fuimos a hoy, y que digamos en ese caso estamos hablando de 18 años, en 18 años ve uno cómo los chinos han desplazado gente al territorio tibetano, porque es que parte de la razón de esa ocupación que vienen es de espacio. Beijing y de otras partes, claro, que para vienen de colonizar arriba, el Tíbet. para colonizar el Tíbet y generan pueblos allí adentro, pueblos chinos, donde ahí ya no hay nada tibetano. Es impresionante. Y en el caso, digamos, de los hindúes, uno también ve cómo los hindúes van subiendo de la parte baja, digamos, de Nepal, y se van apropiando pues de muchos territorios dentro del mismo Nepal. O sea, realmente para Nepal la situación es supremamente difícil y están en un sándwich complicado. muy complejo, sí. Bueno, y viendo el Himalaya, Marcelo, pues obviamente uno diría, en un país tan rico en recursos hídricos, con todas estas aguas que bajan de la montaña, como aquí en Colombia, ¿por qué hay problema de agua potable en Katmandú, en Nepal, teniendo semejante recurso hídrico? ¿Y por qué ahora en este momento es inversión china, la hidroeléctrica, el modelo de generación de energía eléctrica con recursos chinos? Claro, ¿Cómo podemos entender eso? Definitivamente, y como lo vivimos aquí en Colombia, es un tema de infraestructura, es un tema de capacidad. Por tradición, Nepal ha sido un país pobre, de hecho catalogado a los países más pobres de la Tierra. Mundo. Y la infraestructura es muy limitada, en todo sentido, tanto en el sentido vial como en el sentido del desarrollo de embalses para manejar el agua.
Y yo diría que con toda esa agua que produce el Himalaya, pues lo que viene es un tema pues más asociado a los riesgos que eso significa cuando el agua es demasiada, es decir, los riesgos de, pues también de avalanchas, los riesgos de deslizamientos, y el agua potable es muy limitada porque los acueductos para las ciudades principales, con ese crecimiento, especialmente en el Valle de Katmandú, pues no alcanza a compensar pues los recursos manejados para esa población. Bueno, esto quiere decir que la tendencia mundial de estos modelos urbanísticos expansivos, recibiendo una cantidad de gente sin tener la infraestructura para poder acoger de una manera amable y con bienestar a toda la población. No solamente es Katmandú, vemos muchas ciudades en el África, vemos ciudades en Colombia, y realmente esto nos pone sobre alerta. Estamos en el modelo correcto de desarrollo urbano de las ciudades, dado el hecho en que estamos en zonas con alto riesgo sísmico y además con una incapacidad de tener la infraestructura para recibir. Esta es una de las lecciones que podemos traer de Katmandú para que no nos suceda en Colombia. Ahora, tenemos el tema rural también, porque no es solamente el tema urbano. ¿Qué pasó en la zona rural de Nepal con todo este terremoto? Porque ahora también viene el tema de la despensa alimentaria. ¿Qué va a pasar con los alimentos que necesita toda esta personas, toda esta población que está en campamentos, ¿no? Que está de refugiado? ¿Ustedes cómo la ven? Sí, antes, respecto al agua, yo creo que Colombia sí tendría que hacer una propuesta de ocupación del territorio donde las ciudades crecieran de acuerdo a la oferta de los recursos naturales que puedan realmente suplir sus necesidades, especialmente de recursos hídricos. Tendríamos que planificar la ocupación del territorio entendiendo que el principal limitante para el crecimiento urbano es la disponibilidad de agua. Y eso no lo estamos haciendo. Estamos dando que sean las economías de escala las que definan dónde se ubica la población, y por eso tenemos macrociudades como Bogotá y su área metropolitana, que hoy concentra el 30% del Producto Interno Bruto del país y más de cerca del 25% de la población. No hemos articulado el crecimiento de las ciudades a la ocupación del territorio, y estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Estamos tarde ya, pero estamos tarde, estamos en el umbral. Claro. Sí, yo quisiera aprovechar, porque justamente este programa nos da para mucho este tema. Juan Pablo, usted además es consejero nacional de planeación y estamos a puertas de la aprobación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se incorporó el tema de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el plan? Pues yo diría que en este momento, si uno suma, como está sumado, digámoslo así, en el mismo plan y en el proyecto plurianual de inversiones, la gestión ambiental y la atención del riesgo, digamos la prevención del riesgo y la atención de los desastres, están todos agrupados. Eso suma el 1.3% del presupuesto total. Ahora, ¿qué sucede? De allí una buena parte, que es algo así como el 40%, va para la atención de los desastres, cuando en realidad lo más importante sería la prevención de los desastres. O sea, la prevención la podríamos considerar parte de la gestión ambiental, pero la atención de los desastres ya no es gestión ambiental. La atención de los desastres es otra cosa. Hay un desbalance. Claro. Entonces, me parece que el país sí debería focalizar sus esfuerzos, no tanto en la atención del desastre, sino en la prevención, y eso significa, entre otras cosas, el manejo de nuestras cuencas hidrográficas, donde el mismo sector empresarial se ha opuesto al pago de una tasa de uso del agua que permitiría el manejo cierto de nuestras cuencas hidrográficas para disminuir no solamente el riesgo de quedarnos sin agua, sino también para disminuir los riesgos asociados a los deslizamientos y al mal manejo de las cuencas hidrográficas. Eso en un momento donde estamos además con crisis de recursos fiscales, digámoslo así, el pago de la tasa del agua sería la herramienta para que sea el usuario del agua, que hoy no la está pagando, quien realmente compense a quienes están haciendo la conservación en una parte alta de las cuencas. Me parece que eso es una tarea muy urgente. Tanta gente que nos ve en este programa, que está conservando sus bosques, que está sembrando, y a esas personas no se les compensa. No. Y debería haber, nosotros todos deberíamos compensar y agradecer lo que están haciendo muchas personas aguas arriba. Hablando de eso, ¿cómo funciona eso en Nepal? Hay una relación, ¿cómo hay esa relación de las aguas también vienen del Himalaya y vienen para la ciudad? En el sistema político nepalí ambiental, ¿ustedes están informados cómo funciona eso? No, pues, sin tener la información de lo que sería ese sistema, la percepción
de nuestra al ir allá es que pues la relación que hay con esos recursos o la fuente de esos recursos hídricos con la ciudad es relativamente nula, en el sentido en que pues no hay, digamos, un manejo que nosotros hayamos identificado sobre el cuidado y la preservación de las zonas O sea que había un altas. descuido. De hecho, los mismos caminos son rotos por deslizamientos debido a la deforestación y tienen que abrirse nuevos caminos y eso es algo, eso es una dinámica natural de la tierra cuando pues su soporte pues se pierde. Claro. Y allá en Nepal eso lo hemos visto. O Y sea, hay un tema que es complejo y es el de la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Nepal es un país cuya tasa de crecimiento poblacional es superior al 2% y eso significa que el proceso de ocupación y transformación del territorio va a un ritmo muy acelerado, acompañado de una mayor demanda de recursos naturales sin un proceso de planificación, digamos, para hacer un uso sostenible de esa oferta natural. Entonces, se suman varias causas, ¿no?, a la situación que hoy se vive. Bueno, y más los desplazamientos, ¿no? Los Claro. desplazados que van llegando de distintas partes. Bueno, esta es una gran lección de planificación urbano-regional que se va a aplicar. ¿Será que es una oportunidad para que el país vuelva a reconstruirse con un nuevo enfoque? ¿Ustedes creen que las potencias que están invirtiendo en la ayuda humanitaria y lo que será a más largo plazo tendrán esa visión? ¿O querrán volver otra vez como un Shanghái y esas ciudades, megaciudades chinas llenas de contaminación? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo influir para que esa reconstrucción no cometa los errores que ya se cometieron en las ciudades, en muchas de las ciudades megalomaníacas que hay en China y en la India? Es difícil, ¿no? Es difícil porque además digamos, las donaciones que llegan, pues llegan también con presiones Amarradas. y además de eso llegan con intenciones, digamos, de ocupación, ¿no? Y al mismo tiempo encuentran un país desarticulado en términos políticos, digámoslo así, con bajo nivel de organización como nación, aun cuando uno encuentra, por ejemplo, en los Sherpas, en las zonas ocupadas por los diferentes grupos étnicos, hay coherencia, digamos, y hay una cierta gobernabilidad por parte de la gente. Pero en ciudades como Katmandú, pues realmente hay un gran desgobierno. Y ahorita la gobernabilidad debe estar en manos más bien de la ayuda humanitaria, Claro, claro. como sucedió en Haití. Y vemos que el caso de Haití, después del terremoto, todavía años después, tiene grandes dificultades en su reconstrucción. Y una cantidad de recursos que llegan de muchas partes, ONGs, etcétera, y esta coordinación interinstitucional es uno de los graves problemas de la gobernabilidad de la ayuda humanitaria. Bueno, ustedes ahora, ¿qué van a hacer? ¿Ya no pueden, van a volver al Himalaya? ¿Qué van a hacer después de semejante drama? Bueno, hemos acordado, digamos, el grupo de las expediciones colombianas que hemos ido al Himalaya, vamos a crear un pequeño fondo, digámoslo así, o esperamos que sea muy grande, vamos a hacer una convocatoria abierta para poder canalizar algunos apoyos a la cooperativa de Sherpas que existe en Katmandú y que fue, digamos, con quienes nosotros nos empezamos a relacionar desde el año 86 y canalizar a través de ellos un apoyo, digamos, a quienes a nosotros también nos apoyaron mucho, ¿no? Porque realmente claro. Nuestras posibilidades de haber alcanzado las cumbres del Himalaya no se habrían dado si no hubiéramos contado con el apoyo de los Sherpas. Entonces pensamos que es el momento de expresar esa gratitud a través de un apoyo que esperamos se maneje a través de la cooperativa Sherpa o a través de Annuru, que es, digamos, el líder del Sirdar, que además es una persona con gran capacidad administrativa y gerencial, es todo un empresario, digamos, con quien esperamos poder acordar la mejor manera de hacer llegar De una canalizar ayuda recursos efectiva, para una digamos, ayuda. al pueblo Qué bueno Sherpa. que desde Colombia no sea solamente el Estado que esté ofreciendo unas ayudas o apoyo técnico, y sería muy bueno además saber cómo lo van a hacer, pero también que desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde el gremio, entre comillas, de los montañistas y los expedicionarios que han tenido tantas gratificaciones en esas rutas, devuelvan ese favor o esos beneficios a la gente que tanto lo necesita ahora. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para redondear esta relación de Colombia con Nepal. Tuvimos el privilegio de tener en este programa al señor Kurt Diemberger, un austriaco que fue el precursor
de caminos que nunca antes se habían hecho en el Himalaya. Vamos a escuchar este testimonio. Esto es Su Madre Naturaleza. En el Himalaya tiene 14 8000. Pero estas montañas, entre ellos, son muy diferentes. Hay el K2, hay el Everest, hay el Choroyu, hay otros. Son muy diferentes también con el peligro. Cada 27 alpinistas que escalan el Everest, uno muere en descenso. Ahora, con el calentamiento de todo el globo, la nieve eterna, como se pensaba, está disminuyéndose. Es una cuestión universal. En 57, sí, cuando por la primera vez he hecho a los 8000, el K2, el Broad Peak y los otros, ¿no? Se caminaba para 3 semanas caminando. Han hecho carreteras con la Jeep. Se llega en un día a 3000 metros y no es aclimatado, mal de cabeza, mal de todo, pero menos tiempo. En nuestro tiempo ahora, la gente hace todo más corriendo, no tienen tiempo. Y ahora, para llegar a los sitios excelentes, eliminan la fatiga. Eliminan la fatiga porque la Jeep no son tus piernas. Después, el final de la carretera, que siempre están prolongando, yo camino 100 kilómetros hasta la base del K2. Cuando llego aquí, veo el K2, oigo, llega un helicóptero. Llega un helicóptero, saltan fuori 6 turistas, con 2 que tienen bombolas de oxígeno, porque estamos a 4800 metros, marchan 100 metros, foto del K2, regresan al helicóptero, se ne van. Esto es Su Madre Naturaleza. Bueno, con ese testimonio, Marcelo, usted conoció a Kurt, ¿cierto? ¿Usted subió con él? Yo estuve, digamos, el gran privilegio de haber conocido a Kurt Diemberger y de haber sido invitado allá en la montaña a acompañarlo hasta el campamento número 1 del K2. Esto sucedió en 1984, cuando nosotros hacíamos parte de la primera expedición colombiana que estuvo en el Himalaya. Nos encontramos en el campamento base, nuestro destino era el monte Broad Peak, y compartimos el campamento base con las personas que estaban intentando el K2, porque son 2 montañas contiguas. Entre ellos, pues nada menos que Kurt Diemberger, que es precursor y además un ejemplo como montañista, además como fotógrafo, como cineasta, y la particular forma de acoger en la montaña, con tranquilidad, con el paso justo. Con la actitud budista. Exacto. Y Kurt, además, estando nosotros allá, después de haber alcanzado la cumbre del Monte Broad Peak por primera vez para Colombia, un 8000, él nos dijo que él necesitaba bajar unos equipos de fotografía y de cine del campamento número 1, que si nosotros lo podríamos acompañar, y realmente pues ninguna duda en aceptar Claro, esa invitación oportunidad para subir hasta los 6.300 metros en el K2, que también es una montaña emblemática del Himalaya, en compañía de Kurt, y Bueno. aprender de él. Además, cuando estuvo aquí en Colombia, que tú lo tuviste en el programa, tuvimos la oportunidad también de... Sí, tuvimos aquí a Andrés Hurtado y a Martín Torres, que además fue también otro asistente de Kurt en una de esas subidas de los 8000, que entre otras fue quien nos regaló este libro que se llama High Crimes, Altos Crímenes, que es el destino del Everest en la época de la codicia.
y aquí justamente esa época de la codicia de todos estos turistas y de personas que quieren con sus grandes egos mostrar que subieron al Himalaya. Entonces, hablando de libros, y aprovecho, Juan Pablo, gracias por el regalo, el libro del Everest. Esto es el aprendizaje y la introspección que permite esa ruta. Y a mí sí me parece importante que usted nos cuente cómo es ese aprendizaje para haber escrito este libro, que lo publicó el año pasado. Margarita, pues el libro narra las historias, lo bueno, lo malo y lo feo, digámoslo así, pero todo lo que hemos vivido nosotros en la montaña y las condiciones en las cuales se toman decisiones para poder avanzar, digamos, buscando, en este caso, la cima, en el caso del Monte Everest, pero entendiendo que lo más importante cuando estamos trabajando en equipo para conseguir un resultado es, primero, que la vida de una persona vale mucho más que cualquier cumbre, y segundo, que una condición necesaria para que un equipo funcione y alcance un máximo rendimiento es que haya respeto entre las personas. El respeto y las buenas relaciones son esenciales si nosotros queremos alcanzar un buen resultado. ¿Qué tal un equipo peleándose allá arriba? Claro, y eso es muy factible. O sea, si no se hace, digamos, una aclaración desde antes de cuáles son los valores con los cuales vamos a la montaña y cómo vamos a funcionar nosotros en equipo de acuerdo a esos valores, la probabilidad de encontrar y que se den enfrentamientos en la montaña es muy alta. Como se han dado muchos, descritos en el otro libro, claro, de gente además que no le presta el oxígeno al otro o que llevó poco oxígeno, se le acabó, porque el tema del oxígeno a esas alturas debe ser un tema realmente de vida o muerte. Ah, claro, claro. No, y muchas decisiones son decisiones de vida o muerte, ¿no? O sea, realmente la montaña le exige a uno tener, digamos, el criterio de ver hasta dónde podemos llegar sin arriesgar la vida y realmente buscando el objetivo donde el objetivo primordial es regresar sanos y salvos al campamento base, y eso debe primar sobre cualquier intento de avance. Bueno, tenemos mucho que aprender de estos montañistas que en esas soledades de las alturas pueden pensar en el sentido de la vida, ¿cierto? Y en entenderse y entendernos como civilización. Marcelo Arbeláez, ¿usted qué le diría a la audiencia de Su Madre Naturaleza como ese mensaje de montañista, pero además frente al drama del terremoto en Nepal? Pues de antemano, las montañas, y como Juan Pablo bien lo ha descrito, son nuestra escuela o han sido nuestra escuela de formación y lo siguen siendo porque seguimos yendo a ellas y aprendiendo de nosotros mismos y de nuestras relaciones con quienes vamos a ellas. Y eso, puesto en la vida de cualquier persona, es muy importante entender que si no nos respetamos, que si no valoramos lo que significa estar en cualquier escenario de la vida, es donde los conflictos pueden no resolverse. Los conflictos están para aprender, porque un conflicto resuelto es algo que nos permite avanzar. Un conflicto no resuelto es algo que nos confronta. Y la manera de resolver los conflictos es a través de ser íntegros, ser respetuosos y ser coherentes. Bueno, y ahorita que estamos construyendo la paz en Colombia, que esperamos a través de tantos avatares que ha habido, sin embargo, seguir adelante, Juan Pablo, usted como con esa lección de montañista y de respeto por el otro, ¿qué mensaje nos puede dar? Yo retomaría un mensaje que nos dio el lama en el monasterio del Rumbuk, en la cara norte del Everest. Nosotros llevamos una piedra que nos habían dado los mamos acá en la Sierra Nevada de Santa Marta para llevarla a la cumbre del Everest. Y cuando le contamos esto al lama, él nos dijo, llévala pensando que la sangre de todos es igual. Ese fue su mensaje. La sangre de todos es igual. Y esos hermanos y hermanas que están debajo de los escombros o que se están recuperando después de esas heridas profundas por ese terremoto, son también la misma sangre. ¿Cómo nos vamos? Queremos mandarles realmente un mensaje de solidaridad. Ustedes que van a hacer esa iniciativa, será muy bueno saber cómo la van a canalizar, de manera que muchos de nuestra teleaudiencia sepa cómo solidarizarse con las víctimas de Nepal. Bueno, vamos a hacerla a través de una corporación que se llama Corporación La Cumbre, que ha sido, digamos, el instrumento que hemos utilizado para poder también financiar nuestras propias expediciones al Everest. Allí vamos a abrir una cuenta para que se puedan hacer los depósitos, podamos igualmente estar informando a la gente de quién está depositando y cuánto tenemos en suma. Y vamos a definir con la cooperativa de Sherpas si ellos administran directamente los recursos o si lo hacemos a través de ACNUR.
Ya. Pero ese será el camino en el cual vamos a Bueno, pues contribuir a superar es esa un situación. acto solidario, de compasión, como dirían todos los budistas, de esa hermandad que queremos hacerles llegar hoy en este programa de luto por esas cantidades de muertes, más las muertes que hemos tenido aquí en Colombia también con el conflicto armado. Hemos llegado al final de este programa, los esperamos todos los viernes a las 9 de la noche, con repetición a la medianoche, y además véanos en el YouTube. Hasta pronto. Esto es Su Madre Naturaleza. Esto es Su Madre Naturaleza.